base en el Código Penal de la Ciudad de México. Como saben, cada entidad federativa cuenta con su propio Código Penal. Sin embargo, derivado a que la mayoría de los casos que he llegado a acompañar son de la Ciudad de México y que es muy similar la forma en la que está regulado en el Código Penal de la Ciudad de México en los otros estados, pues es por eso que lo tomé de esta forma. Y básicamente, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Los demás estados retoman prácticamente de la misma forma los delitos. Llega a variar ciertas cosas de código a código, como por ejemplo el tiempo de la sanción o, por ejemplo, también la prescripción de los delitos, ¿no? Eso también lo platicaremos más adelante, pero justo quería hacer este disclaimer que lo que voy a estar narrando un poco a lo largo de esta hora y media, 2 horas, va a estar basado en Ciudad de México, ¿no? Ok, entonces, arrancamos. Cuando hablamos de violencia sexual, creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es. Justo, pues para poder entender y poder comprender qué es lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, lo primero que tenemos que hacer es qué es, ¿no? Entonces, la violencia sexual es un fenómeno que se encuentra dentro de la violencia de género, ¿no? Se encuentran se intersectan mucho lo que es la violencia de género y la violencia sexual, porque sabemos que la violencia sexual se encuentra en la mayoría de los casos dirigida a las mujeres, ¿no? Se encuentra dirigido o por una cuestión en la cual se encuentra pues, sesgado, ¿no? O se encuentra bastante presente un aspecto de discriminación y de dominación que vamos a estar hablando de esto a lo largo de estas 2 horas, el aspecto de la dominación y de la supra-subordinación, ¿no? Que llega a existir. Y esto me parece que como medios de comunicación es muy importante que lo tengan siempre presente porque esto nosotras o ustedes más bien como medios de comunicación o también me llego a incluir ahí porque también me gusta mucho generar, no sé, me gusta mucho tuitear, ¿no? Entonces también es algo que siempre tenemos que tener en mente que cuando hablamos de violencia sexual, en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, siempre va a haber un tema de dominación y un aspecto de discriminación, ¿no? Eh, no sé si ustedes conozcan al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, ¿no? Y si no, no hay ningún problema. Creo que al final del día la información está ahí y podemos acceder poco a poco a ella. Es el Comité CEDAW, ¿no? Y este comité justo señala que la violencia contra las mujeres, bueno, que señala que la violencia sexual afecta de forma desproporcionada a las mujeres. ¿Por qué? Esto es porque, esto es debido a que los actos están dirigidos contra nosotras y no son de la misma forma que se dirigen en contra de los hombres, ¿no? Y que estos se caracterizan principalmente por ser actos físicos, sí, que se reflejan en violencia sexual, pero que también se incluyen otro tipo de amenazas, ¿no? Se utilizan también otro tipo de coacciones dentro de las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, la violencia psicoemocional, ¿no? Entonces es muy importante que entender que cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia sexual, no siempre va a haber vamos a estar hablando de violencia física, sino que también van a haber otros tipos de violencia que después vamos a ver cómo lo define la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero también creo que es algo que desde ahorita ya el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ya lo va anunciando, ¿no? Ahora, como ustedes saben, nosotras en nuestro país también tenemos que acatar ciertas determinaciones de tribunales internacionales, ¿no? Entonces, quiero empezar hablando justo de lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia sexual y la violencia contra las mujeres, porque mucho de lo que ha ocurrido en la Corte Interamericana ha impactado a nuestra Corte mexicana y ha también impactado a nuestra normativa, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Eh, y justo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra las mujeres se encuentra justo o se encuentra basada principalmente en un aspecto de discriminación, ¿no? Y algo y sé que puede que llegue a sonar un poco repetitiva, pero algo que vamos a ver a lo largo de estas 2 horas, esta hora y media, es que cuando hablamos de violencia de género y lo aterrizamos a violencia sexual, vamos a encontrar aspectos justo de supremacía, de dominación
de cosificación, de discriminación y de nuevo pues esta suprasubordinación, ¿no? Que va muy de la mano con este sistema patriarcal, por así decirlo, en donde todo aquello que es masculino se ve como superior y todo aquello que es considerado femenino, pues se considera inferior y que puede ser dominado, ¿no? Y creo que algo que también es muy importante, sobre todo cuando hablamos de la forma de comunicar, es cómo se encuentra normalizado, ¿no? La forma en la que se presenta la violencia sexual en contra de las mujeres. Y ahí es donde justo pondremos, o al menos voy a tratar de que pongamos mucha atención, porque ahí es donde juega un papel sumamente importante los medios de comunicación, porque son ustedes al final del día quienes nos van a poder apoyar en visibilizar pues este uso asimétrico del poder, ¿no? Y señalarlo precisamente como lo que es, ¿no? Una expresión de violencia, una expresión de discriminación que atenta contra los derechos de las mujeres, los derechos constitucionales de todas las mujeres, ¿no? Ahora, para no divagar más, en este sentido, justo la Corte Interamericana, ya justamente, pues, aterrizándolo más a la violencia sexual, um, pues sí ha puntualizado que la violencia sexual no solamente son actos que se materializan con el acto de la penetración, ¿no? Sino que además esto ya lo decíamos un poco previamente cuando hablábamos del Comité CEDAW, ¿no? Pero que son actos que también provocan durante su materialización daños psicoemocionales, ¿no? Por supuesto que también hablamos de invasiones físicas, pero que no concluyen meramente con este acto de la penetración, porque, a ver, creo que en muchas ocasiones cuando hablamos de violencia sexual, pensamos únicamente en violación, ¿no? En violación sexual y cuando pensamos en violación sexual únicamente pensamos en penetración, ¿no? Entonces creo que es muy importante que desde ahorita también nosotras vayamos cambiando ese paradigma, ¿no? De que entendamos que cuando hablamos de violencia sexual, no únicamente estamos hablando de este acto de penetración, sino que también estamos hablando de actos que afectan el aspecto psicoemocional de las mujeres. Voy a hablar un poco más de lo que ya ha dicho la Suprema Corte, pero creo que al final del día va muy ligado a cómo también se ha logrado entender el derecho a la salud, ¿no? Por ejemplo, o el derecho a una vida digna. Porque como vamos a ver más adelante, las sobrevivientes de violencia sexual, una de las cosas que se les afecta precisamente es esto, ¿no? Su libertad, la forma en la que pueden ejercer su libre desarrollo de la personalidad, se ven afectados otros derechos, además de pues vaya, todos sus derechos reproductivos. Entonces es muy importante justo que siempre tengamos en mente que también se afectan pues otras partes de su salud psicoemocional, ¿no? Eh, bueno, regresando al tema, los actos de violencia sexual, como les decía, son actos sí, de invasión al cuerpo y de manera, pues entendido de una manera integral. Y quiero recalcar mucho esto, ¿no? Porque muchas veces justo pensamos que cuando hablamos de violencia contra mujeres, solamente tenemos que quedarnos con una idea muy estereotípica, ¿no? De cómo se ve la violencia sexual. Estoy pensando, por ejemplo, en Law and Order, ¿no? Ven que tiene ¿cómo se llama? Este programa de la unidad de víctimas especiales, ¿no? No sé si lo llegaron a ver alguna vez, pero a mí me pasaba mucho que, no sé, si me enfermaba o algo así y me tenía que quedar en casa para no ir a la escuela, siempre estaba como en la tele, ¿no? Estos policías que investigaban los delitos de violencia sexual y siempre, ya saben, era este caso de esta mujer y aparecía toda golpeada y una historia súper trágica, ¿no? Entonces, creo que muchas veces nos quedamos con esta idea, ¿no? Como esta idea estereotipada de cómo se ve la violencia sexual y cómo se ve una víctima de violencia sexual, ¿no? Es decir, y esto se hila un poco con lo que yo comentaba al inicio, ¿no? Porque si una mujer no se adscribe a este estereotipo que tenemos pues muy arraigado dentro en la cultura popular, pues en muchas ocasiones la gente se pregunta si efectivamente fue una víctima de violencia sexual
o no. Entonces creo que de nueva cuenta volvemos a caer en la importancia de la cultura popular, de los medios de comunicación, en cómo también se debe de presentar pues todas las formas de cómo se ve digo, sé que no es posible todas, pero diversificar también la presentación de la violencia sexual para evitar que siempre sean esos estereotipos, ¿no? Que provoca que además si tú no te identificas con esta imagen, también en muchas ocasiones las propias sobrevivientes llegan a cuestionar si efectivamente fueron víctimas de violencia sexual por no caer en este estereotipo, ¿no? Ahora, ¿por qué podríamos decir que no es deseable que sean solamente estas imágenes las que permean en nuestro imaginario colectivo y que se quedan tan presentes en nuestra cultura? Porque justo si no estás representada en cómo se ve, si tú viviste esta violencia y no sientes que de alguna forma los medios de comunicación están representando pues la violencia que tú viviste, afecta no solamente a que tú puedas considerar, no te consideres víctima de violencia sexual, sino que también a los ojos de la propia sociedad o en algunas ocasiones hasta de ciertas partes o ciertas personas integrantes de las autoridades, de la administración, pueden llegar a cuestionar si efectivamente viviste o no viviste violencia, ¿no? Entonces creo que también es un papel muy, muy importante el que se tiene del otro lado, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante también que hablemos de lo que ha dicho la Suprema Corte? Hay un asunto que me parece fenomenal, que lo proyectó el ministro José Ramón Cosío y que después en otro asunto el ministro Saldívar retoma gran parte de lo que se menciona en ese asunto. La primera sala analiza un caso de hostigamiento sexual, ¿no? Y esto lo vamos a hablar más adelante, pero también cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, ¿qué hace y le llega un asunto a la sala de hostigamiento sexual, en donde tienen que analizar, pues, el asunto en particular? Si no mal recuerdo, había sido un funcionario de la Procuraduría, me parece, la Procuraduría General de la República en ese entonces, que lo denuncian por hostigamiento sexual. En fin, se sigue todo el proceso, pero cuando llega a la corte el asunto, la sala, le tocó a la primera sala, tenía que pues determinar cómo se iba a entrar al estudio de este caso, ¿no? Y siempre que me invitan a dar talleres o me invitan a dar clases, siempre pongo este caso porque me parece primordial que entendamos qué ha dicho la Corte cuando hablamos de casos de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Pero de manera muy particular los lineamientos con los cuales se debe de dirigir también las autoridades, ¿no? Entonces, la primera sala señala que con el objeto, pues, de remover las barreras en el acceso a la justicia que se enfrentan las mujeres, ¿no? Y justo como la sala menciona que como una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, pues se tienen que establecer ciertas reglas para la valoración de los testimonios de las víctimas o de sobrevivientes de este tipo de delitos, ¿no? Y que estas reglas o estos lineamientos siempre se tienen que hacer con perspectiva de género y con el objeto de evitar afirmaciones, insinuaciones o algún tipo de alusión, ¿no? Estereotipada y que su inadecuada valoración pueda llevar a las personas juzgadoras, pues, a restar credibilidad a la versión de las víctimas. Porque, a ver, creo que esto es una constante y seguramente en los talleres previos que se han dado también lo han escuchado, ¿no? Siempre se trata de atacar el testimonio de la sobreviviente o de la víctima. Entonces, a mí este asunto de la Suprema Corte me voló la cabeza cuando lo descubrí, porque este modelo, como lo indica la Corte, se encuentra integrado por distintos elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de valorar el testimonio de la víctima o de la sobreviviente que ha vivido un acto de violencia sexual, ¿no? Y el primer punto es que se tiene que considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima, ¿no? Más allá de la víctima y de la persona o de las personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas típicas, ¿no? De otros delitos. Entonces es por esto que la sala dice, no se puede esperar que existan pruebas gráficas, que existan pruebas documentales, y es por esto que la declaración de la víctima o de la sobreviviente constituye una prueba fundamental sobre el hecho que se está denunciando, ¿no? También la sala señala que al analizar la declaración de la víctima o de la sobreviviente, se tiene que tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la sobreviviente o la víctima no suele denunciar, justo por el estigma
que esta denuncia conlleva en la mayoría de los casos. Y creo que esto es algo que tenemos, o sea, por supuesto que esto está dirigido, estas reglas o estos lineamientos que pone la primera sala están dirigidos a personas juzgadoras, pero yo también les invito a que dentro de los medios de comunicación también los tomen como propios, ¿no? Que cuando tengan que comunicar un asunto de violencia sexual, consideren también que los delitos sexuales son un tipo de agresión que se produce en ausencia de otras personas más allá de la víctima y sobreviviente y el agresor, y que además nunca se le cuestione a la sobreviviente si denunció o no denunció y por qué, porque tenemos que tener en cuenta esto precisamente, que estamos hablando de un tipo de delitos que las mujeres o las personas que viven esta violencia no suelen denunciar justo por el estigma que trae aparejado, ¿no? Otra de las cosas que dice la sala es que se tiene que tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, ¿no? Y que es por esto que también se tiene que entender que no es inusual que cuando la víctima o la sobreviviente está haciendo el recuento de los hechos, puede presentar algunas inconsistencias o variaciones cuando los relata, ¿no? O cuando se le solicita realizarlo. Entonces, estas variaciones pues sí, estas variaciones no pueden constituir fundamento alguno para restar valor probatorio a la declaración de la víctima. Entonces, en muchas ocasiones, esto es algo que también se llega a estigmatizar a las mujeres que viven violencia sexual al decir, ¿por qué entonces está variando lo que está diciendo con este medio de comunicación versus el otro medio de comunicación? Esto también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? No es inusual que en el recuento de los hechos puedan presentarse algunas variaciones, ¿no? ¿Cuál es la tercera regla que señala la Suprema Corte? Señala que se tienen que tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Ciertos elementos de la identidad de ella, ¿no? Como puede ser su edad, su condición social, si pertenece o no a un grupo históricamente discriminado, porque no es lo mismo la forma en la que la violencia sexual impacta a una mujer blanca heterosexual que a una mujer afromexicana o a una mujer con discapacidad. Y esto es algo también bien importante. Hemos hablado muchísimo de la importancia de comunicar con perspectiva de género, pero también hay que hablar de la importancia de hablar, de comunicar con una perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Sé que pues hay muchas discusiones dentro de los feminismos sobre si interseccionalidad o si hablamos de otros términos, pero yo siempre soy de la idea de pongámoslo en palabras lo más sencillas posibles, y esto es, y tratemos de identificar cómo todos estos elementos subjetivos de la sobreviviente la ponen en una situación distinta, ¿no? El hecho de que su preferencia, su orientación sexual, tiene alguna discapacidad o no, vaya, todas estas características que generan que la identidad de una persona también impacta en la forma en la que se ve afectada por un delito como el de la naturaleza de la violencia sexual. Otra cosa que se señala es que se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando justo siempre que precisamente la declaración de la víctima o de la sobreviviente es la prueba fundamental, ¿no? Y dice la primera sala, por supuesto que podemos echar mano de otros elementos, ¿no? Podemos buscar dictámenes médicos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios, vaya, otras cosas, pero nunca nunca se puede olvidar que la declaración de la sobreviviente es lo primordial, ¿no? Es la prueba fundamental. Y bueno, creo que esto es importante justo porque algo que me parece crucial es si estos señores, señoras que están en la Suprema Corte de Justicia ponen estos lineamientos, creo que también se puede seguir por parte de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos a justo lo que señala la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y aquí yo cito la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que señala que se considerará como violencia sexual cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física, ¿no? Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer justo al denigrarla y concebirla como un objeto. Y estas violencias pues atentan principalmente, como les comentaba, contra
la libertad, la dignidad, la integridad de las personas que están viviendo la violencia. Y si bien es cierto, la violencia sexual, lo vamos a platicar justo más adelante, no señalan o no puntualizan que están dirigidas o más bien no identifican a las mujeres como las únicas víctimas de esta violencia. Sí sabemos, por ejemplo, gracias al INEGI y sus los distintos datos que presenta en sus distintos informes, y sabemos que las mujeres somos muchísimo más propensas a vivir este tipo de violencias, ¿no? Yo creo que algo en este sentido, eh, cuando hablamos de quiénes son las afectadas con este tipo cuando hablamos, pues sí, de violencia sexual, me parece que es bien importante también tomar en cuenta cómo ha ido evolucionando el propio derecho, ¿no? Eh, y esto yo se lo aprendí a Leslie de Impunidad Cero en un taller que ella dio en alguna ocasión, porque sí, es muy cierto esto que Leslie señalaba, ¿no? Hace años, cuando, no sé, estamos hablando de hace 15, 20 años, o más, cuando se cometían delitos de violencia sexual, quien se veía como agraviada era más bien, no era la mujer, sino era la sociedad, la institución de la familia, ¿no? Y ha sido algo relativamente nuevo el que estos tipos penales de violencia sexual se enfoquen en las mujeres como las afectadas, ¿no? Y digo, ahorita vamos a platicar de qué cuando hablamos de violación, cuando hablamos de abuso sexual, de acoso sexual, de estupro, de incesto. Ha sido algo relativamente nuevo en el que se nos reconozca como que están violando nuestro derecho, ¿no? Que sí es algo que se comete en contra de nosotras, ¿no? Porque justo ha sido paulatino que se reconozca también nuestra libertad sexual, ¿no? Y que es algo que no se puede, las demás personas no pueden disponer no pueden afectar a nuestra libertad sexual, ¿no? Y creo que esto ha sido también algo que poco a poco ha sido una de las grandes conquistas de las mujeres que también han estado ahí luchando porque también se modifique la legislación penal, que se nos reconozca como sujetas de derechos, que también se tienen que proteger nuestros derechos. Y creo que justo este es un claro ejemplo de cómo también si bien es cierto, el derecho son las reglas hechas por ellos, cuando nosotras lo podemos utilizar, también hay que utilizarlo para protegernos y a nuestro favor, ¿no? Entonces, ya una vez dicho esto, pues ahora sí vamos a empezar a hablar de pues cuáles son los delitos de los que estamos hablando cuando hablamos de delitos de violencia sexual. Y pues bueno, como les comentaba, vamos a hablar en el Código Penal de la Ciudad de México. eh, y vamos a empezar con el delito que me parece que cuando hablamos de violencia sexual, viene a nuestra cabeza inmediatamente el delito de violación sexual. No sé si es porque violencia sexual y violación sexual, pues fonéticamente se parecen mucho, pero esto es casi inmediato, ¿no? Sin embargo, y aquí sí también me voy a detener un poco, cuando me invitaron a hacer esta presentación, me metí a buscar en diferentes medios de comunicación escritos, ¿no? Cómo se nombraban distintos hechos, y caí en cuenta que en muchas ocasiones, cuando estamos hablando de violaciones sexuales y los medios de comunicación lo reportan como abuso sexual, ¿no? Y vamos a ver más adelante que son dos tipos penales distintos, y creo que es muy importante que se nombren los delitos como son, ¿no? Porque de nueva cuenta las palabras importan, ¿no? Y creo que también es muy importante, pues, pues sí, el nombrar las cosas como son, ¿no? Y creo que también en esto que hemos platicado de la pedagogía del derecho, la democratización de la justicia, también hay que hablar de la importancia de comunicar de una manera adecuada. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violación sexual? ¿No? Aquí tengo abierto mi código, y en el Código Penal de la Ciudad de México, que esa es otra cosa. No sé yo creo que una de las principales cosas que a toda persona le tendrían que enseñar es cómo buscar una normativa adecuadamente, ¿no?
yo les invito a que se metan a la página. La forma en la que más me gusta es meterme a la página de la Corte. Tienen ahí un apartado donde está la normatividad vigente, tanto federal como de cada uno de los estados. Ahí una pone el código, la constitución que esté buscando y le sale a una la versión más vigente de esa norma, ¿no? Porque eso también me parece que es muy importante, ¿no? Y creo que a veces nos cuesta mucho trabajo, pues, navegar toda esta gran cantidad de páginas que existen y bueno, creo que sería un consejo que yo les dejo, ¿no? Que siempre vayan a la página de la Corte, se metan al apartado donde está toda la legislación y ese siempre sea el que utilicen, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque justo en el Código Penal de la Ciudad de México se señala que en su artículo 174, cuando habla de violación, señale que al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 6 a 17 años y se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Después se señala que se sancionará con la misma pena antes señalada al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene por medio de violencia física o moral, y señala si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial de concubinato o de pareja, se impondrá bla, 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 ¿no? Eh, y me parece que es bien importante esto que les comentaba, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos de violencia sexual, lo primero que se nos viene a la cabeza es la violación. Sin embargo, no sé por qué nos da miedo en muchas ocasiones nombrarla como tal, ¿no? Y se quiere como, no sé, hablar de abuso sexual lo vamos a hablar más adelante de qué se entiende por abuso sexual, pero sí, justo me parece que el nombrar las cosas como son evita caer en una normalización de la violencia, ¿no? Entonces creo que es muy esto me parece que es muy importante y perdón que sea tan repetitiva, pero me parece que sí es crucial. Y después también hay que hablar de lo que se entiende por violación equiparada, ¿no? Porque cuando hablamos de violación equiparada, desafortunadamente, eh, es una de las cosas de las que más escuchamos en nuestros grupos con amigas, con amigues, ¿no? Desafortunadamente, muchas personas que conozco cercanas han vivido esta situación y que no es hasta que lo expresan y uno puede decirle, pues esto que ocurrió fue una violación, ¿no? Pues no también se logra nombrar pues esta acción o estas acciones que uno sabe que le incomodan, pero no sabe cómo nombrarlas, ¿no? Entonces, como les comentaba, es algo que desafortunadamente leemos y vemos y conocemos cada vez más y que justo pues se suscitan mucho, por ejemplo, en personas de la comunidad LGBT, mujeres jóvenes, pero bueno, justo creo que también hay que hablar de eso, ¿no? Que justo cuando hablamos de violación equiparada, hablamos del artículo 175 del Código Penal de la Ciudad de México, que señala que se equipara la violación y se sancionará con la misma pena al que, fracción primera, realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o dos, introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, ¿no? Y aquí es importante señalar que, o me parece que nos podemos detener justo en esta parte de por cualquier causa no pueda resistirlo, ¿no? O que no pueda comprender el significado del hecho. Y creo que aquí justo, pues es esta típica historia que escuchamos tantas veces en donde no sé, te quedas dormida en una fiesta y cuando te despiertas tienes a una persona encima de ti, ¿no? O no sé, estabas tomando un medicamento, te tomas un medicamento y tienes alguna reacción porque no sé, te tomaste una cerveza, tienes alguna reacción y estás como en este momento que estás ida, ¿no? Y que no logras entender o comprender qué está pasando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violación equiparada, justo estamos en esta situación frente a situaciones o frente a personas que no pueden comprender lo que está ocurriendo, el hecho, o en su caso justo no pueden resistirlo, ¿no? Y creo que aquí también hay que pausar
porque no estamos hablando de infancias o de adolescencias, ¿no? Porque esto lo vemos aquí hasta al final, ¿no? Existe justo un apartado para menores de 12 años de edad, ¿no? Estamos hablando justo y de manera muy concreta, de situaciones, de casos que la persona por alguna razón no puede, no entiende ni siquiera qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, justo, de nuevo, es esta narrativa que hemos visto tanto en los medios de comunicación, ¿no? Y que no lo nombramos como es, una violación sexual equiparada. Y ocurre justo en todos estos casos que hemos visto en Twitter, hemos visto en estos reels en Instagram, en donde alguna chica sale a una, no sé, a una date, a una cita con amigos y no sé, consumes alcohol, consumes alguna sustancia, ya sea justo de manera voluntaria o puede que también alguien, el conocido, desafortunadamente el canasteo, ¿no? Alguien en una acción externa te lo pone, quedas inconsciente, te quedas dormida y no puedes ni siquiera comprender lo que está pasando, no puedes ni siquiera resistir al hecho, ¿no? Y pues bueno, creo que justo me detuve tanto en esto de violación equiparada precisamente por a quién está dirigido este taller, ¿no? Porque precisamente me parece que lo hemos estado viendo, leyendo tanto, pero no lo nombramos, ¿no? Y de nueva cuenta, me parece que es muy importante nombrar justo las cosas como son para evitar cualquier tipo de normalización de la violencia en un país en donde cada vez nos enteramos de más casos de violencia sexual, ¿no? Y de manera muy particular de violación sexual equiparada, ¿no? Y creo que también en este sentido nos lleva a hablar de esta idea de tratar siempre de culpar a las sobrevivientes, ¿no? Y creo que esto sí es muy importante para aquellas personas que están comunicando, aquellas personas que están reporteando. Si estás reporteando o comunicando un evento como el que estoy describiendo, eh, es muy importante que siempre, 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 primero, como ya lo vimos con los lineamientos de la Corte, lo primordial siempre va a ser el dicho de la sobreviviente, ¿no? Y que evitemos a toda costa, digo, vamos a platicar más adelante también como de estos principios de los medios de comunicación al tratar con sobrevivientes de violencia sexual, pero me parece que es muy importante que si una sobreviviente consumió, ya sea de manera voluntaria o no, alguna sustancia, eh, vaya, ni siquiera importa qué consumió, ¿saben? Esto no da ningún tipo de justificación para la violencia y me parece que esto es crucial. El artículo 176 señala que hablamos de abuso sexual al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obliga a observarlo o la haga ejecutarlo, ¿no? Y aquí justo me parece que es bien importante que entendamos, por ejemplo, que las famosas, desafortunadamente famosas dick pics son un asunto de violencia justo de abuso sexual, ¿no? Porque justo precisamente te están mandando sin tu consentimiento la foto de el pene de alguien más, ¿no? Pero a lo que voy me parece que es muy importante que distingamos violación sexual de abuso sexual precisamente porque estamos ante supuestos bien distintos, ¿no? En el propio artículo se señalan que se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Y me parece que es bien importante, pues esto, y si les parece bien, porque estoy viendo ya la hora, pasemos al acoso sexual. En muchos códigos penales se distingue entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Sin embargo, en el de la Ciudad de México se habla únicamente de acoso sexual. El 179 señala que a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la reciba, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad, se le impondrá se le impondrá, joder, perdón, de 1 a 3 años de prisión. Y cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior.
Si la persona agresora fuese servidor o servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. Y aquí justo el Código Penal de la Ciudad de México mezcla tanto acoso sexual como hostigamiento sexual, porque usualmente en los demás códigos, por ejemplo en el Código Penal Federal, cuando habla de hostigamiento sexual se refiere a cuando hay una relación de suprasubordinación, ¿no? Es decir, el conocido como eh, sí, eh, sí, pues sí, el típico ejemplo que tenemos en mente cuando hablamos de hostigamiento sexual, que ya saben, el jefe que le dice a la pasante, a la secretaria, que le dice, si no sales en una cita conmigo, si no tienes relaciones sexuales conmigo, te voy a despedir, ¿no? Y tenemos el acoso sexual, que es cuando se da entre pares, es decir, entre una persona en donde no existe una relación de suprasubordinación como tal, ¿no? Cuando hablamos de acoso y hostigamiento sexual, hablamos precisamente pues, de situaciones sexuales que son indeseables, que son evidentemente que se están realizando sin el consentimiento de la persona que los está recibiendo, pero justo como estaba diciendo, estamos hablando precisamente de acciones que se realizan sin el consentimiento de la persona y que causan daño y sufrimiento y que, de nueva cuenta, los delitos de violencia sexual no se quedan solamente en el aspecto físico, ¿no? Sino también tienen una repercusión y una presión muy grande en la esfera emocional. Hubo un tiempo en donde yo estuve trabajando en la unidad de prevención al combate y al acoso sexual y justo ahí teníamos, dentro del acompañamiento que se otorga, también trabajábamos con una psicóloga y ella nos platicaba en estas constantes capacitaciones en las que estábamos en el Consejo de la Judicatura, ella nos comentaba que cuando una persona vive acoso o hostigamiento sexual, en muchas ocasiones también se manifiesta con daños gastrointestinales, ¿no? Las personas empiezan a señalar que tienen pues, mucha gastritis, mucha colitis, se sienten mal, por supuesto que también afectaciones a su salud mental. Entonces, creo que también este es un gran ejemplo ya lo veíamos con el Comité CEDAW, ya lo veíamos con la Corte Interamericana, pero creo que vamos poco a poco entendiendo que cuando hablamos de este tipo de violencia, no estamos hablando únicamente de afectaciones físicas, ¿no? Y creo que de nueva cuenta, gracias también a la jurisprudencia de la Suprema Corte con esta idea de la salud no es únicamente el estar físicamente bien, ¿no? Sino que también implica el estar, pues sí, de una manera integral bien, ¿no? También tomando en cuenta tu salud emocional, tu salud psicosocial. Vamos a pasar a lo siguiente, porque justo me parece que vamos a tocar uno de los temas que seguramente pues a todas, a todos les interesa, ¿no? ¿Cómo les afecta a las víctimas, a las sobrevivientes, los delitos de violencia sexual? Estamos hablando de un daño o un riesgo a la libertad, a la seguridad, a la integridad y al desarrollo psicosexual de la sobreviviente. ¿Y esto por qué importa? Esto es sumamente importante porque ustedes como comunicadores, como medios de comunicación, tienen que evitar a toda costa potencializar este daño. Esta persona ya vivió este daño y lo último que debemos de realizar es, de alguna forma, volverle a afectar, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, pero justo a esto nos referimos con la revictimización, ¿no? Cuando esta persona ya vivió el daño derivado pues sí, de alguno de estos delitos por otra persona y además podemos revictimizarla de distintas formas. Puede ser revictimizada por las autoridades, ¿no? Puede ser revictimizada por la sociedad, pero también puede ser revictimizada por la forma en la que se comunica su vivencia. Y en ese sentido me pareció muy importante justo pues poner sobre la mesa cuáles son las afectaciones a la vida de estas personas, porque detrás de cada caso que ya sea que estén reporteando, que estén comunicando, está la vida de una persona, ¿no? No estamos hablando de un caso más, de un expediente más, estamos hablando justo de una persona cuyos derechos han sido vulnerados y que además su proyecto de vida se vio afectado, ¿no? Entonces tenemos que evitar a toda costa que podamos nosotras, al tratar de comunicar lo que ella vivió, pues dañarles, ¿no?
algo que también me parece que es muy importante también mencionar nuevamente es que todas las personas tenemos voz, ¿no? Entonces, es caer en un juego, no sé cómo llamarlo, pero hasta cierto punto paternalista el decir que le estamos dando voz a estas personas sobrevivientes, ¿no? Creo que es bien importante siempre entender que las personas tienen voz propia y que si algo podemos hacer es prestar la plataforma para que esta voz sea escuchada, ¿no? Que es distinto a esta idea de darle voz a, ¿no? Pero bueno, justo me parecía importante parar en esto de cómo les afecta a las sobrevivientes estos delitos. Y pues ahora sí vamos a pasar a cómo comunicar, ¿no? Porque esto también me parece que es bien importante para todas y todos ustedes. ¿Cómo podemos comunicar un caso justo sin exponer los datos personales de las partes? En primer lugar, tenemos que empezar por lo primero, ¿no? O sea, suena redundante, pero hay que empezar por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos personales, no? Porque los escuchamos en todas partes, sabemos que el INAI, que ha estado en todas, ha estado tanto en medios de comunicación y la comisionada presidenta dando entrevistas, habla de los datos personales y el derecho a la transparencia y la información, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de datos personales? Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona, ¿no? Toda aquella información que nos identifica o nos hace identificables, ¿no? Nos da identidad, nos describen, ¿no? Y precisan cuestiones como, por ejemplo, nuestra edad, nuestro domicilio, nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico personal, nuestra trayectoria académica, laboral o profesional, nuestro patrimonio, información como, por ejemplo, nuestro número de seguridad social, ¿no? Pero también describen aspectos más sensibles o más delicados, como son, por ejemplo, nuestra forma de pensar, nuestro estado de salud, nuestras características físicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, nuestro ADN o nuestra huella digital, eh, nuestra ideología, nuestras opiniones políticas, nuestra orientación sexual, nuestras creencias o convicciones religiosas o filosóficas, ¿no? Ahora, el INAI señala que desde el punto de vista de su formato, el concepto de datos personales abarca la información en cualquier modo, ¿no? Ya sea alfabética, ya sea numérica, ya sea fotográfica o hasta sonora, ¿no? Entonces, y puede estar contenida en cualquier soporte. ¿A qué me refiero con esto? Puede estar en papel, puede estar en un DVD, puede estar en USB, en un equipo, en la nube, ¿no? En un equipo informático. Y los medios de comunicación aquí cumplen un papel muy relevante para toda la sociedad, ¿no? Porque justo son los encargados de reportar lo que sucede, ¿no? Mediante ustedes precisamente es que pues la población accede a uno de los derechos que se consideran pilares de las sociedades democráticas, ¿no? Que precisamente es el derecho a la información. Justo, pero ahora, desafortunadamente, han habido casos o el trato de algunos comunicadores, comunicadoras, periodistas, ¿no? Que el trato que dan a las personas y la manera en que presentan la información puede llegar a no ser siempre sensible, ¿no? O a no velar por la integridad de las personas. Entonces, existen ocasiones que justo con el fin de despertar un mayor interés entre la audiencia, se puede llegar a perjudicar la seguridad o hasta la privacidad de las sobrevivientes y pueden llegar a incurrir justo en dar información de sus datos personales, ¿no? O sea, en este deseo de que llegue esta nota a más personas, yo he visto casos en donde se da información que hace que la sobreviviente se vuelva identificable para cualquier persona o que la hacen propiamente identificable, ¿no? Entonces, es por esto que como parte de la ética profesional y personal de quienes difunden la información, tiene siempre que existir este equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre las acciones que se realizan y el bienestar de quienes han vivido esta violación pues sí, a sus derechos, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de violencia sexual, que se comete un delito en su contra. Entonces, lo que se expresa en los medios, al final del día es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Y esto, por supuesto, que incluye estereotipos, incluye estigmas y en muchas ocasiones prejuicios. Eh, Sabemos que la violencia y la discriminación son prácticas son prácticas pues que han pasado, son muy cotidianas
y que muchas veces están normalizadas y pasan hasta inadvertidas, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, es ahí por lo que me parece que son tan cruciales estos talleres, porque justo parte de la responsabilidad de los medios de comunicación y de las personas que están, que están justo pues en este papel, ¿no? Consiste precisamente en identificar estas prácticas, estas prácticas que son tan cotidianas y tener mucho cuidado para no replicarlas, pero tampoco para amplificarlas, ¿no? Eh, y justo pues con esto, no seguir pues sí, siguiendo con poner trabas en el acceso a la justicia, poniendo o victimizando, ¿no? A los grupos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, tratar el tema de la cobertura de los hechos con víctimas del delito o con sobrevivientes del delito tiene muchísima relevancia para todas las personas, porque durante un suceso es muy probable que quienes lo reportan busquen obtener la información directamente de quien lo vivió, ¿no? A pesar de que sabemos que esta práctica es parte fundamental de la labor de las y los profesionales de los medios de comunicación, se ha demostrado que el proceso de revictimización es bastante común, ¿no? Y estoy hablando del proceso de revictimización que se vive por parte de los medios de comunicación hacia las sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, es fundamental que se respeten los derechos de las sobrevivientes, de las víctimas, cuando los medios de comunicación buscan entrar en contacto con ellas, ¿no? O se difunde información sobre su caso. Entonces, me parece que es muy importante también que las mujeres que viven algún tipo de violencia sexual sepan cuáles son sus derechos también para poder exigirlos. Y es por esto que yo siempre voy a felicitar a Impunidad Cero por esta plataforma espectacular que tienen de denuncia.org, porque precisamente permite también que las mujeres sepan no solamente cuáles son, de manera muy particular en los casos de violencia sexual, cuáles son sus derechos, sino que también tienen estas guías espectaculares que son comprensibles para cualquier persona que también que no sea profesionista o del derecho. Me parece que son pues la herramienta esencial para conocer tus derechos y saber cómo accionarlos, ¿no? Pero justo cuando estamos hablando de manera particular de qué derechos tienen las víctimas de violencia sexual cuando se acercan los medios de comunicación a ellas, sabemos que los derechos que ellas tienen, por ejemplo, es algo tan sencillo como rehusarse a dar entrevistas, ¿no? O también, por ejemplo, que se les permita tener privacidad. Esto me parece que es algo básico, pero que en muchas ocasiones eh, no, no, no hemos logrado compartirle a las personas que también es un derecho, ¿no? El rehusarse a dar entrevistas y el decir que en ese momento necesitan privacidad para vivir su proceso también es un derecho. También algo que pueden solicitar es elegir a una reportera, ¿no? Para la entrevista, ¿no? O también si es un caso que involucra más de una persona, siempre se puede seleccionar a una vocera o a un vocero para que sea quien dé las entrevistas a medios de comunicación. Y también, por supuesto, es muy importante que los medios lo respeten. Ahora, sabemos también que las infancias también pueden llegar a ser víctimas de violencia sexual. Entonces, creo que es crucial también que siempre se proteja a las niñas, a los niños, a las infancias de cualquier tipo de acoso mediático al momento de hacer entrevistas. Y también algo que es un derecho de las sobrevivientes de violencia sexual es que se exija una corrección, ¿no? Cuando se cometieron errores al publicar la información, o también que se exija que no se publiquen ciertas imágenes. Y estos son derechos que tienen las sobrevivientes de violencia sexual. Ahora, creo que ha sido una palabra que he utilizado a lo largo de esta hora y hasta ahora no me había detenido a explicar qué es la revictimización. Cuando hablamos, al menos lo había hablado de manera muy por encima, pero cuando hablamos de revictimización, que también algunas personas le dicen la segunda victimización, pues nos estamos refiriendo justo a este incremento de manera innecesaria de los prejuicios hacia una víctima, ¿no? Que resulta precisamente en daños psicológicos o en la afectación de sus derechos. Este tipo justo de victimización puede ser igual, ¿no? Puede llegar a ser igual que la primera, porque proviene justo de los sistemas que deberían de proteger a la persona o asegurarse que exista justicia, ¿no?
como puede llegar a ser el caso de las autoridades. La revictimización tiene que ver con justo con la pérdida del control del contexto que está viviendo quien ha vivido pues esta vulneración a sus derechos, ¿no? A quien ha visto, quien ha sido víctima del delito, ¿no? En este caso de violencia sexual. Cuando una persona no desea hacer pública su historia, pero aún así se difunde su caso y se generan comentarios mediáticos al respecto, estamos hablando de una revictimización por parte de los medios de comunicación, porque en este asunto en particular no respetaron uno de sus derechos que ya habíamos mencionado previamente. Se tiene que respetar también el derecho de una persona a decir, no quiero hacer pública mi historia, ¿no? Y por supuesto que esto, el que se haya violado ahora también por parte de los medios de comunicación, pues sí, este derecho, ¿no? Pues también suele ir acompañado de una afectación a su salud emocional, ¿no? Se puede llegar a lastimar psicológicamente a la sobreviviente, impidiéndole o obstaculizándole aún más transitar su proceso, ¿no? Y pueden llegar a reactivarse traumas pues sí, que no era innecesario que se pasara por esto. Entonces, ahora, si una persona accede a que se publique su historia o cualquier clase de información, es esencial que también como medios de comunicación, eh, así como cuando uno va al médico y el médico le explica a una y solicita su consentimiento libre, previo, pleno e informado de todo, yo creo que también como medios de comunicación, cuando estamos hablando de manera particular de este tipo de delitos, sí es muy importante que se le haga comprender que su historia va a estar disponible para muchas personas, ¿no? Y que si bien de cierto se puede bajar la información o se puede rectificar, este proceso puede llegar no sé, a tardar un par de horas, un par de días. Entonces es importante que siempre se le explique también el impacto que su historia puede llegar a tener. Y si esta persona consciente, pues entonces estamos haciendo nuestro trabajo bien. Además, me parece que en estos casos es muy importante que las sobrevivientes tengan acceso a la información que será publicada, ¿no? Y justo que se les comunique la manera en la que se va a hacer pues esta publicación, ¿no? Justo antes de que se difunda, porque las acciones que pueden detonar o afectar el proceso de una persona o que pueden contribuir a la revictimización por parte de los medios de comunicación, pues me parece que se pueden agrupar justo en dos formas, ¿no? La primera es en el trato que le dan los medios a la sobreviviente y la segunda es en la forma en la que se cubren y se presentan las historias. Por eso es que me parece que en este segundo rubro es tan importante que las sobrevivientes también tengan acceso a las cosas que se van a publicar antes de que se publiquen, porque ese va a ser el momento clave en donde ellas van a poder decir, ¿sabes qué? No me gusta la forma en la que estás abordando esto, ¿no? Ahora, ¿por qué también es muy importante que o sea, por qué los medios de comunicación tienen que tener especial cuidado? Porque precisamente ustedes ponen la agenda, ¿no? Y en este sentido también, por ejemplo, me parece que es muy importante que se cuide también las imágenes que se llegan a mostrar, ¿no? Es muy importante que las imágenes que se emplean para cubrir un suceso guarden el mismo respeto que el lenguaje que se utiliza, por ejemplo. Entonces, antes de publicar una imagen, antes de publicar un video, es necesario que la sobreviviente conozca el material y que lo apruebe en caso de, por supuesto, de que sea posible, ¿no? Además, en caso de que la sobreviviente así lo desee, se puede utilizar pues estos programas en donde su voz y su imagen pueden distorsionarse justo con el objeto de proteger su identidad, porque recordemos que su voz y su imagen también forman parte de sus datos personales, ¿no? Y que la pueden volver identificable. Entonces, además, por ley, ustedes como medios de comunicación también están obligados pues a garantizar que los datos personales estén debidamente protegidos, ¿no? Entonces, por supuesto que si ella da su consentimiento para que sea su voz y su imagen la que la dé, pues vaya, no hay ningún problema, pero también debe de ser una de las opciones que se le presenten a las sobrevivientes, ¿no? Ahora, creo que algo que hemos visto de manera muy desafortunada en los últimos años, cuando muchas veces son las propias personas que llegan a tomar fotos o videos al momento de presenciar una situación violenta o una crisis emocional, una crisis social de alguien, ¿no?
y puede ser que esta información se suba a las redes sociales y que después la o el periodista contacte a la persona que lo, pues sí, que lo originó, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que ser muy cuidadosas, ¿no? Y lo vamos a ver en uno de los, voy a poner un ejercicio más adelante, pero también creo que ahí hay que ser súper cuidadosas, ¿no? Porque yo justo para hacer pues estas diapositivas, me metí a buscar un caso que era del 2021. Imagínense, un caso del 2021 que me impactó tanto y que se replicó en todos los medios de comunicación y que yo al hacer esta presentación en septiembre del 2023 tuve acceso a este video, ¿saben? Entonces creo y que estuvo en distintos portales. Creo que también es muy importante que identifiquemos estas implicaciones que pueden tener en la vida de una persona, porque sí estaba la voz de esta sobreviviente de violencia. Entonces me parece que siempre también es algo que tenemos que tener en mente como comunicadores, ¿no? Y es por esto que me parece que es tan importante para los medios de comunicación que tengan especial cuidado de esto. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué se tiene que comunicar sin estereotipos de género? Aquí me gustaría hacer uso, siento que he estado hablando muchísimo y no he participado con ustedes, pero primero me gustaría saber, ¿ustedes por qué creen que es importante comunicar sin estereotipos de género? Nos dice Brenda, para no replicar más violencias. Exacto. ¿Qué entienden ustedes por estereotipos de género? Aquí no hay respuestas malas. Me gustaría saber, cuando ustedes escuchan estereotipos de género, ¿qué entienden? Nos dice aquí nos comentan, es una etiqueta social. Los roles que tienen las mujeres y los hombres, ideas preconcebidas sobre lo que es ser hombre o ser mujer. Muchísimas gracias por su participación. Justo es esto, ¿no? ¿Y ustedes por qué creen que es importante comunicar sin estas ideas preconcebidas? Ya nos lo ponían aquí arriba, ¿no? Para no replicar más violencias. ¿Alguna otra idea de por qué creen que es tan importante la alarma metro, la prensa dicen, y aún así siguen en sus encabezados? Exacto. Sí. ¿Y por qué creen que es tan importante que rompamos este ciclo? Para no generar, exacto, me encanta lo que dices, Víctor, porque precisamente va por ahí, ¿no? Justo al cubrir, y muchísimas gracias a todos los que me pusieron, para no minimizar el hecho de la violación. Me encanta también lo que dices, Abraham, romper el patriarcado en los más media. Me parece que son excelentes respuestas todas las que ponen, porque justo cuando se cubren casos de violencia sexual, es importante justo tomar en cuenta todos los prejuicios sociales que existen alrededor del suceso, ¿no? Porque la información que se difunde puede llevar a que se juzgue de manera injusta o injustamente a una persona o incluso se llegue a pensar que lo merecía, ¿no? Algunos de los estereotipos o de los prejuicios que existen son que la mayoría de las mujeres son atacadas por personas extrañas cuando sabemos que la mayoría de las ocasiones son personas que conocen, ¿no? O que se puede determinar si fue violación dependiendo de si la mujer o la víctima sobreviviente ejerció resistencia o cuánta resistencia ejerció, ¿no? O que las mujeres pueden llegar a ser parte responsables de la violación, por ejemplo, si salió sola de noche, si había tomado o si vestía de cierta forma. O otro estereotipo es de las mujeres mienten sobre las violaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de solamente lo está haciendo por despecho, ¿no? Y otra estereotipo también es que los hombres no son víctimas de los delitos de, de violencia sexual. Sabemos, por supuesto, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, pero también, por supuesto, pueden llegar a ser víctimas del delito. En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante en la sociedad, porque no solo reflejan lo que sucede, sino que también influyen en la realidad de las personas, ¿no? Las sobrevivientes son parte esencial del discurso mediático de la actualidad, gracias a movimientos como por ejemplo el de Me Too, ¿no? Pero también pueden ser dañadas a partir de este discurso mediático. Cuando se revictimiza a una sobreviviente, se transgrede su privacidad, se le falta el respeto, vaya, hasta se le exhibe, ¿no? Se le estigmatiza. Justo la revictimización por parte de los medios, como ya mencionaban aquí a todas y todos los compañeros, es un hecho grave precisamente por esto, porque las víctimas y las sobrevivientes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esta segunda victimización puede tener un impacto igual
en algunas personas señalan que puede llegar a tener hasta un impacto mayor en el bienestar psicológico y físico de la sobreviviente, debido a que ya estaba en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Aquí nos pone otra persona, yo pienso que los estereotipos pueden ir en un sentido u otro, por supuesto, ¿no? Es importante la responsabilidad, ¿no? Justo que recae en la ética de cada persona periodista, de cada comunicador, reportero, y que reconozcan precisamente los derechos y los límites de su profesión. En este sentido, me parece que es fundamental que siempre tengan presentes las recomendaciones que se hacen, que hemos hecho en este taller, ¿no? Justo para que se ejerza su profesión de manera ética, debido a que pues cada tipo de sobreviviente es diferente, ¿no? Y es necesario precisamente pues observar con cuidado el contexto, las características de la persona con la que se están dirigiendo, para que no incurran también en discriminación o se le violente, ¿no? Entonces, creo que también es un gran poder el que tienen los medios de comunicación, porque pueden cambiar justo estos estigmas, ¿no? Que resultan tan negativos para nuestra sociedad, y que además tienen una plataforma enorme para poder pues ayudar, ¿no? Vamos a la siguiente, porque justo me gustaría tener como un par de minutitos para hacer una actividad. Me gustaría justo que veamos juntos este video e identifiquemos los errores y cómo se pudo haber hecho mejor. Clases en línea fue agredida por su esposo, quien hoy afortunadamente se encuentra detenido. Es Octavio Alonso, quien ya está en el penal de Almoloya de Juárez, acusado por violencia familiar. Cielo, ok, excelente. Very good. El pasado 22 de abril, la maestra Jacqueline fue brutalmente agredida por su esposo, Octavio Alfonso N., quien la noche de este lunes fue detenido por policías de investigación de la Fiscalía Mexiquense. Me chingaste el puto botón. ¿Todavía? Déjame cortar las clases. Ya escucharon. La víctima recibió múltiples golpes mientras impartía clases virtuales a un grupo de alumnos de la preparatoria número 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México. El responsable le reclamaba por haber utilizado su computadora, mientras la profesora suplicaba que le dejara terminar la clase. Maestra, ¿se encuentra bien? Tras las agresiones, los estudiantes le brindaron apoyo y Jacqueline presentó su denuncia ante la Fiscalía Mexiquense. Tuvieron que pasar 5 meses para que se librara la orden de aprehensión contra Octavio Alfonso N., quien hoy es acusado de violencia familiar y permanece detenido en el penal de Almoloya, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Como Jacqueline, en México 6 de cada 10 mujeres han reconocido haber sido víctimas de violencia machista por lo menos una vez en su vida. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de este año, ocurrieron... Justo, muchísimas gracias, Les. De nada. Nos salvaste. Si les parece bien, podemos hacer, no sé si quieran que hagamos breakout rooms o si prefieren que los hagamos aquí mismo desde el chat. ¿Qué prefieren? Ahora sí que ustedes mandan. ¿Qué prefieren? Si ustedes comparten aquí en el chat y lo leemos aquí nosotras, ok, aquí mismo, perfecto. Entonces, hagamos aquí esta dinámica. Ustedes, con lo que hemos platicado hasta ahora, ¿qué consideran que estuvo mal en este reportaje? ¿Cómo se pudo haber garantizado la no revictimización de la maestra Jacqueline? Exactamente. Y ¿saben qué me encanta? Que aquí las personas, o sea, no hemos pasado ni siquiera un minuto y luego ya identificaron los errores de este reportaje, ¿no? Desde el momento de el replay del audio, que se pone el audio, se comparte, la revictimización justo está en volver a transmitir el video de la agresión, ya algo viral. Bastaba con señalar quién se hablaba y no con volver a replicar el hecho violento y traumático. Me parece que lo pones en toda la dimensión de lo que estamos platicando, Jacqueline. No debieron poner el momento más vulnerable, dónde trabaja, exhibir el audio, la forma en que la exponen, se dio su nombre, es la escuela en la que trabaja y se puso literal la agresión. Y haber dado mucha información sobre la maestra, el audio,
igual y no le preguntaron. También esto que pone Manely, que es muy importante, ¿no? Los adjetivos, nombre completo y dónde trabajaba, el video circula ampliamente, me ha pedido los ojos, pero no. Me parece que, ahora contesto esta pregunta de Alina, justo el protocolo de tapar el apellido de los ojos de los agresores es por este tema de presunción de inocencia, ¿no? Pero y justo lo que también pone Abraham, pudieron distorsionar la voz al difundir el video, o ni siquiera tenían que difundirlo, ¿no? Existe esta línea muy delgada entre revictimizar y comunicar, y en esta ocasión me parece que la cruzaron, ¿no? Porque era innecesario poner este video que además se viralizó para comunicar un caso. Ahora, de nueva cuenta, recordemos lo que platicábamos sobre los datos personales. En este caso en particular, se compartió muchísima información de la maestra, ¿no? Eso era completamente identificable de quién estábamos hablando, ¿no? Además, nos pone aquí Piña, Gloria, en ningún momento la consultan para hacer la nota, no la entrevista, no piden su consentimiento. Y me parece, o sea, no saben el gusto que me da saber que ya tienen, o sea, que ya el hecho de que ustedes hayan visto este reportaje y hayan identificado inmediatamente todos estos errores, me hace sentir tranquila, porque siento que efectivamente sirvió de algo de lo que hemos estado platicando aquí, ¿no? Porque precisamente fueron cosas que se pudieron haber hecho. Nos ponen, se violaron muchos datos personales, pero a veces hay que ser gráfico a fin de ilustrar lo terrible y abusivo. Pero creo que justo es importante nunca vulnerar a las sobrevivientes, ¿no? Siempre hay que poner a las sobrevivientes en el centro. Y entonces me parece que se pueden utilizar otras formas que no revictimicen, ¿no? Justo nos pone Jacqueline, en algún manual leí el hecho de que muchas veces basta con solo poner el nombre de la víctima sin apellidos y datos que la vuelvan identificable y vulnerable. Por supuesto que también, ¿no? Eso también es muy importante. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Por qué este titular revictimiza? Morir por amor fue el titular de un reportaje del programa periodístico Cuarto Poder, emitido el día 20 de noviembre del 2022. El reportaje desarrollaba el caso de un feminicidio de una ciudadana mexicana, Blanca Arellano, presuntamente en manos de un hombre que conoció por internet. ¿Por qué este titular revictimiza? Sigue poniendo un feminicidio, exacto, Rafael, sigue poniendo un feminicidio como algo pasional, ¿no? Porque justifica la violencia machista si es por amor, exactamente, ¿no? Porque también como señala Elizabeth, de nueva cuenta le están echando la culpa a la mujer de esto, ¿no? Morir por amor, ¿no? Me parece que es gravísimo. Aquí nos pone también Manelik la nota de Perú, de donde viene esto, pero precisamente me parece pues gravísimo, ¿no? O sea, ¿por qué se tendría que denominar o titular una nota periodística morir por amor, ¿no? Cuando precisamente sabemos que el feminicidio es el máximo grado de violencia contra las mujeres y vaya, que se siga hablando de este crimen como un tema pasional, vaya, es gravísimo, ¿no? Entonces, precisamente como mencionan aquí las colegas, no fue por amor, el feminicidio es violencia de género. Y esta idea, como dice Cintia, culturalmente el amor duele, lo que hace que se normalicen las violencias, minimiza la gravedad del crimen y es una total mentira. En el feminicidio nunca hubo amor, hay control de poder, celos, misoginia. Entonces, de nueva cuenta, estamos hablando de cómo se va dando, se replican los estereotipos de género, ¿no? Y es por esto que desde los titulares es tan importante que también cuidemos cómo se frasean estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto el fondo, y como dice Estefanía, no murió, ¿no? Fue asesinada, que esto también es muy importante. Para decir que es una consecuencia de la decisión de una pareja que ella eligió y así culpándola. Nos comenta esto Irán Lisset también. Es algo pues muy desafortunado cuando se presenta de esta forma pues un delito. Creo que también algo que hemos visto estos últimos días en muchos medios, por ejemplo, ha sido este feminicidio de esta chica Ana María, ¿no? En el Estado de México, y me ha sorprendido muchísimo que en algunas, pues esto ha sido más en redes, que se llega a juzgar la tranquilidad con la que la madre narra la situación, ¿no? En vez de hablar de la gravedad del caso,
¿no? También, por ejemplo, cuando se centran muchísimo en decir que el exnovio, ¿no? El feminicida era un gran tipo, ¿no? Que era un chavo súper buena onda, no sé qué, como tratando de limpiar su imagen, ¿no? Entonces creo que también es muy importante que nosotras, siempre que consumamos pues sí, algún contenido, ya sea en sus distintas formas, siempre hagamos este análisis de qué forma se puede mejorar, cómo podemos poner siempre a la sobreviviente en el centro. ¿Estoy replicando o no estoy replicando estas dinámicas de poder? ¿No? Y ya nada más para terminar, les ponemos la última diapositiva. Justo esto lo saco del Manual de Cobertura de Hechos con Víctimas de la Comisión de Atención a Víctimas, no la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde señala que los medios de comunicación justo juegan un papel muy importante en la sociedad porque no solo reflejan lo que sucede, sino que influyen en la realidad de las personas. Las víctimas son parte esencial del discurso mediático de la actualidad, pero pueden ser dañadas a partir de él, ¿no? Entonces creo que es muy importante justo esto que ya hemos dicho, ¿no? Que se reconozcan los derechos de los reporteros, del comunicador, pero que siempre también se reconozcan los límites de su profesión, ¿no? No sé, me gustaría justo dejar los últimos minutos para preguntas, respuestas. Si quieres te las voy leyendo. Perfecto. Sí, para que no. La primera está enorme de Tania Casillas. Perfecto. Es casi todo un caso, pero te lo leo. Va. Sobre lo que decías de la privacidad en que se cometen los delitos sexuales, lo que dice la Corte de que solo tienen el dicho de la víctima, tengo dificultades con el acoso. Para sacar una nota tengo la versión y la denuncia penal de la víctima, más la queja de que la dependencia en la que trabajan no saben atender las denuncias de este tipo en el ámbito laboral. El hombre acusado de acoso me pidió réplicas sin dar entrevistas. O sea, él decía que ya la dependencia para la que trabajan le dio la razón y tan es así que él sigue trabajando ahí y a ella la despidieron. Entonces pedía que con esos datos sacara nota de que fue falsa la denuncia de la mujer. Para el ámbito periodístico me cuesta lo de tener las dos versiones o comprobar porque no hay más testigos. Nosotros nos basamos mucho en las denuncias penales porque pensamos que una mujer no pasaría toda la burocracia por deporte. Solo una vez me equivoqué, creo que más que una pregunta era un comentario, pero aunque en un caso de que alguien se inventó el acoso, pero no había denuncia. Entonces después ya pregunta, ¿cómo podemos corroborar una versión sin revictimizar? Claro, creo que primero es muy importante saber que es menos del 3% los casos de denuncias falsas, ¿no? Es menos del 3%. Estos son datos de ONU Mujeres y me parece que eso también es muy importante mencionarlo porque siempre es una de las cosas que siempre dicen, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las denuncias falsas? Como bien mencionaban en esta pregunta, pues efectivamente es muy costoso emocionalmente para una mujer ir a denunciar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante precisamente pues sí, el creerle a las sobrevivientes, el creerle a las personas que presentan una denuncia y además, por ejemplo, en casos muy particulares como son el acoso y el hostigamiento sexual, no solamente se daña a la mujer o a la víctima o la sobreviviente de este delito, sino también se daña a toda la comunidad laboral, ¿no? Entonces, por supuesto que si se quiere corroborar una versión, siempre se puede acudir con personas que trabajaban con ella, si ella sí lo consiente, ¿no? Porque es algo que sí ocurre cuando hablamos de acoso y hostigamiento sexual, es que son actitudes, son omisiones, son acciones que sí se llegan a percibir por terceros, ¿no? Y es por esto también que existen estos entrenamientos de los testigos activos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú identificas que algo está ocurriendo que constituye acoso y hostigamiento sexual, tú puedes intervenir de distintas formas, ¿no? Ya sea interviniendo de manera directa o ya sea como interviniendo para que la persona que está viviendo estas actitudes pueda huir, ¿no? O también puedes documentar, ¿no? Puedes tomar, cuando se dan este tipo de capacitaciones, sí se señala que algo que se puede llegar a hacer es documentar la situación, después acercarse con la víctima o con la sobreviviente y preguntarle qué se quiere hacer con esto. Entonces, por ejemplo, si tú estás documentando, vas a reportar o comunicar un caso de acoso o hostigamiento sexual, puedes preguntarle a la sobreviviente, oye, ¿alguien más documentó el acoso que viviste? Y en muchas ocasiones te va a decir, sí, efectivamente, mi compañera de oficina, ¿no? Ella veía todas las veces que esta persona entraba y me decía estas cosas o me veía cada que yo salía toda alterada de una reunión con esta persona,
¿no? Entonces, justo es esto, ¿no? Como también entender las particularidades de cada uno de los delitos que platicamos el día de hoy. Y me parece que justo este caso de acoso sexual que nos platican nos permite esto. La que sigue un poco creo que la contestaste con esto que nos acabas de decir, porque habla justamente de un caso de acusaciones falsas. Claro. Entonces dice que si juzgar con perspectiva de género es creerle todo a las víctimas sin más, no, pero creo que justo contestaste como todos los elementos que se necesitan para, pues, poner al testimonio y tener Claro. estos testigos acompañados, tal. Entonces, te pedían si compartías más datos de la sentencia de Cosío, se los mandamos, no se Claro. preocupe. Y luego, otra, ¿cómo se le puede dar una verdadera importancia a un caso de, por ejemplo, violación o abuso sin caer en el amarillismo? Creo que esa es una muy buena pregunta y creo que justo es sentarse a hablar con la sobreviviente y ver qué es lo que ella quiere compartir, ¿no? Porque creo que ya justo comparten aquí La sentencia, ahí la está. sentencia, sí, pero también hay una sentencia que después donde retoma mucho de esto que se señala en este ADR por parte del ministro Arturo Saldívar, también se las comparto vía impunidad, porque también ya ahí se robustece también más esta narrativa, y creo que justo es respondiendo a la pregunta que me comentabas, Catalina, creo que justo es en poner siempre a la víctima, a la sobreviviente en el centro, identificar cuáles son los elementos que la sobreviviente quiere que se sepan, quieren que se hagan públicos y también pues tomar este hecho y ponerlo en un contexto, ¿no? ¿Por qué ocurrió este asunto, este caso en particular en esta localidad? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la estadística que podemos demostrar que este es un problema generalizado? ¿Por qué no es un hecho aislado? Creo que es muy importante siempre hablar de esto. No estamos hablando de hechos aislados, ¿no? Y también siempre ser capaces de expresar que estas personas que cometen estos delitos no son monstruos, ¿no? Que son personas comunes y corrientes con las que tomamos el metro, que tomamos el camión y también evitar caer en el amarillismo de mostrarlos como seres monstruosos que completamente ajenos a nuestra realidad, ¿no? Sino también darle su justa dimensión y decir, estas son personas con las que convivimos todos los días. Una amiga dice, son sanos hijos del patriarcado, ¿no? Y tal cual presentarlos. Una más. Si hay casos de acoso a alumnas por un maestro y se denunció, por ejemplo, en tendederos repetidamente, ¿cómo cubrirlo en el sentido de quién y cuándo sin afectar a las víctimas ni al acusado si aún no hay sentencias? Lo correcto sería omitir los nombres y decir el nombre del plantel. Creo que en muchas ocasiones a ver, hay que también entender que los tendederos surgen como una medida, dado que el sistema de justicia, y no estoy hablando únicamente del sistema de justicia ya saben, el Ministerio Público o los jueces locales o federales, sino también los sistemas de justicia internos han fallado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los tendederos, justo el objetivo es, pues, evidenciar lo que se está viviendo, ¿no? Y también creo que es reconocer que es una forma legítima de denunciar violencias que se están viviendo por parte de las mujeres. Sabemos que también los hombres viven acoso y hostigamiento sexual, pero también de nueva cuenta afecta de manera desproporcionada a las mujeres, entonces se vuelve una forma de un medio alternativo de exigencia de justicia, ¿no? Entonces me parece que en este caso muy particular, siempre se pueden acercar a las personas que vivieron el acoso y el hostigamiento o el hostigamiento por parte de este profesor y preguntarles de nueva cuenta cómo quieren que se cubra el asunto, ¿no? Cómo quieren que se cubra el caso, si están de acuerdo en que se presente pues tal cual las imágenes, el video, ¿no? O si prefieren de plano que no se nombre ni siquiera el plantel, ¿no? Pero de nuevo, creo que si algo les invito a que se queden de esta plática es que siempre que vamos a comunicar casos de violencia sexual se tiene que poner a la sobreviviente en el centro, ¿no? Porque bien dice el dicho, el camino al infierno está repleto de buenas intenciones, ¿no? Entonces a lo mejor uno quiere darle la mayor plataforma a este caso que nos parece que es gigante y que va a cambiar la forma en la que se va a ver un problema, pero nunca a costa de una sobreviviente, ¿no? Entonces siempre me parece que hay que ponerlas en el centro y esto lo comento también hasta dentro de la propia profesión jurídica. Puedes tener el caso que crees
que va a cambiar la forma de cómo se entiende el derecho, pero si la persona que estás acompañando no desea continuar con el acompañamiento jurídico, se para, ¿no? Entonces creo que siempre eso es muy importante, siempre poner a a las sobrevivientes en el centro. Te voy a leer la pregunta que, según yo, ya habías contestado pues, para que leerla completa y leer todas, porque tenemos tiempo. Y entonces dice, hola Melissa, entonces resulta que juzgar con perspectiva de género es que una presunta víctima puede decir cualquier cosa y no importa si se contradice luego. Te comento porque yo fui quien dio a conocer un fraude periodístico de acoso sexual que fue fabricado por una reportera de CNN en contra del actor Morgan Freeman. No me han desmentido, pero en cambio he sufrido represalias. Parecería que hay intereses muy poderosos en mantener una narrativa. Aunque no sea un caso mexicano, muestra cómo hay quienes hacen falsas acusaciones. La tesis que mencionas no es jurisprudencia. Ok, me parece que es muy importante entender que juzgar con perspectiva de género, pues efectivamente no es esto que mencionan aquí, ¿no? No es el creer siempre todo. Yo lo que menciona este asunto precisamente es que una prueba fundamental, que por supuesto se pueden tomar en cuenta otras pruebas, otros indicios, peritajes psicológicos, psiquiátricos, médicos. Sin embargo, la testimonial de una sobreviviente siempre debe de ser la principal de las pruebas, ¿no? Y como mencionábamos, por supuesto que pueden existir denuncias falsas, sin embargo, son el menor de los porcentajes, no estamos hablando menos del 3%. Y que si nos puedes regalar tus redes sociales para que te sigan. Claro, con todo gusto. Estoy como a ver, se los pongo aquí, @Melissa Ayala 92. Estoy ahí en Twitter y sí, también tengo mi Instagram abierto. Me parece que estoy igual como Melissa Ayala y Melissa Ayala 92. Ahí me pueden seguir. También si quieren continuar la conversación, yo muy contenta de seguirla con todas y con todos ustedes. Mil gracias, Melissa, y gracias a todos y todas los que estuvieron con nosotros. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho.